Las historias de los abuelos son tan reales y fascinantes que sin duda te dejan volando la imaginación. De entre todas las historias que mi abuela me contó, recuerdo una en especial, pues me dejó completamente impresionado. Nos comentó que en cierta ocasión, un joven del pueblo llamado Flavio de tan solo 16 años de edad, andaba en el monte cazando cualquier animal que atravesara en su camino. No podía cazar animales grandes porque solo llevaba una resortera, puesto que carecía de un rifle debido a que eran muy pobres. El muchacho todos los días salía para buscar comida al campo, pues necesitaba llevarles algo de comer a su madre y a sus dos hermanos menores, ya que su padre había desaparecido hace varios años. Algo raro había pasado con él, pues un día salió cuando su madre estaba embarazada de su hermana más pequeña, pero jamás regresó. Había pasado tanto tiempo de aquel evento que ni siquiera recordaba cómo era su rostro. Por eso sentía la responsabilidad de alimentar a su familia por ser el más grande. De repente un par de liebres interrumpieron sus pensamientos al salir corriendo de unos matorrales. Flavio sigilosamente las fue siguiendo, esperando acertar un disparo con su resortera, así que se fue tras ellas disparándoles con pequeñas rocas sin acertar un solo tiro. Pero por las ansias de cazar algo, no se percató que las liebres cada vez lo alejaban más del monte y comenzaban a internarse en el árido desierto. Cuando pasó el tiempo se dio cuenta que estaba perdido en medio de la nada. No sabía qué ruta seguir, y mientras más caminaba, más se internaba en esas tierras llenas de mezquites y cactus, mermando sus fuerzas por el calcinante sol. Por si eso fuera poco, la tarde estaba cayendo. Pronto llegaría la noche, y con ella otro peligro más, ya que en esos lugares abundaban las serpientes de cascabel, y todos saben lo mortífero que es su veneno. Caminó sin siquiera saber hacia dónde se dirigía, hasta que el sol se ocultó, y la luna salió alumbrando con su tenue luz el firmamento. Sus ojos distinguieron entre la oscuridad que entre una roca y un mezquite, la naturaleza había formado una pequeña cueva, y se dispuso a ingresar en ella para pasar ahí la fría noche, pero al tratar de hacerlo el sonido de un cascabel le advirtió del peligro. La pequeña cueva estaba habitada por una serpiente. Tomó su resortera y le disparó directo a la cabeza. Sin saberlo, aquella serpiente de cascabel llegó para hacer su cena y calmar el hambre del muchacho. Como pudo, la destazó utilizando una pequeña navaja que llevaba consigo, y después devoró con avidez su carne cruda. Luego el sueño y cansancio lo vencieron. El muchacho se quedó dormido toda la noche entre los cantos de las chicharras y aullidos de los hambrientos coyotes. Por la mañana los ardientes rayos del sol lo despertaron. No le quedaba más que seguir caminando para tratar de encontrar su casa o algún poblado que estuviera cerca. De repente se topó con unas huellas parecidas a las de un perro, pero mucho más enormes. Una de ellas la tapaba la sombra de un huizache, y la fría noche había generado rocío acumulando una poca de agua en ella. Flavio bebió la más que pudo, calmando un poco su sed. Sin embargo, también se dio cuenta que estaba en peligro porque las huellas no parecían pertenecer a un canino común. Se preguntaba qué tipo de animal había pasado tan cerca de él, pero más adelante notó que también estaba un rastro de sangre. Con extrañeza siguió aquel rastro, mismo que lo llevó hasta donde estaba un hombre herido con un balazo en el pecho. El muchacho imaginó que el hombre estaba muerto, pero al tratar de tocarlo abrió los ojos y le pidió una poca de agua. Flavio le contestó que no tenía agua, y la poca que encontró se la había tomado. El hombre le dijo que traía un cántaro lleno de agua, pero al ser herido no supo dónde había quedado. Aquel chico se puso a buscarlo hasta que lo encontró entre unos arbustos. Afortunadamente no se había roto y tenía mucha agua. Luego le dio a beber y después le ayudó a levantarse. Lo sentó bajo la sombra de un cactus, y el señor le preguntó qué andaba haciendo un chico en ese lugar tan peligroso. Cuando Flavio le platicó todo y le habló de su familia,
El hombre le preguntó cómo se llamaba. Una vez que le contestó, el hombre le preguntó más cosas y llegó a la conclusión de que se trataba de su hijo. El muchacho, a pesar de todo lo sucedido, lo abrazó llorando esperando que le contara por qué los había abandonado. Su padre le dijo que en ese entonces había una mujer muy mala en el pueblo y quería que los dejara para irse a vivir con ella. Lo amenazó diciéndole que si no lo hacía los mataría a todos, o simplemente enviaría un mal con el cual sufrirían mucho. Se decía que la mujer era una bruja muy poderosa, tanto que lanzó sobre él una maldición. Lo contagió de su sangre para que se pudiera convertir en una bestia. Las huellas que había visto atrás le pertenecían a su padre, y en ese momento le confesó que tenía la maldición del nahualismo. Los abandonó porque solo ella lo podía dominar, ya que había sido creado con uno de sus hechizos. Le ordenó que terminara con su familia, pero como no la obedeció le mandó un grupo de hombres para que terminaran con él, y así durante estos años, el hombre había estado escapando de los ataques de aquella bruja. Así estuvieron platicando todo el día hasta que llegó la noche. El padre de Flavio sabía que no se recuperaría, pues había sido herido con una bala curada y sabía que era mortal. Entonces le dijo a su hijo que si quería proteger a sus dos hermanos y a su madre, debía convertirse en un nahual como él. De igual forma le dijo que si no lo hacía nunca podría salir de ese lugar con vida. Flavio le preguntó que cómo podría convertirse en esa bestia. Su padre, sin responderle, y con las pocas fuerzas que le quedaban, se convirtió en un animal impresionante ante la mirada atónita de su hijo. Primero le brotó un enorme hocico con grandes colmillos. Después sus pies y manos se convirtieron en poderosas garras, para luego tomar la forma de una clase de lobo. El muchachito, a pesar de que era su padre, sintió mucho miedo, pues en algún momento había escuchado hablar acerca de los nahuales, pero nunca había visto una bestia como esa. De repente aquella criatura tomó las manos de su hijo, y luego de recitar unas palabras en un dialecto indígena, regresó a su forma humana pero careciendo de vida. Después de eso el chico cayó sin sentido. Cuando despertó ya era muy de madrugada, y miró a su padre que estaba muerto. El joven intentó avanzar unos metros, pero de repente comenzó a sentir un dolor demasiado intenso, y pensó que su fin había llegado. Nuevamente perdió el conocimiento, y después de unas horas despertó, y sentía que todo su cuerpo le ardía por dentro. A palabras del muchacho decía que se estaba quemando. Tenía una fiebre demasiado alta, y en ese lugar nadie podría ayudarlo. Solamente se revolcaba entre la arena caliente tratando de mitigar su dolor, pero todo era inútil, pues sentía que su corazón en cualquier momento dejaría de latir. Sin embargo, al caer la noche el cuerpo empezó a cambiar completamente. De medir 1,5 metros, ahora medía casi el doble. No sabía qué estaba sucediendo. Había perdido la cordura, aunque en su mente había vagos recuerdos de lo vivido horas antes con su padre. A pesar de todo esto, su mente solo le indicaba matar. No sabía a quién, pero debía hacerlo. Miró el cuerpo de su padre y lo cargó. Después tomó un camino guiándose por su instinto y el olfato animal. Caminó toda la noche sin descanso, hasta que a lo lejos divisó una tenue luz que salía de un humilde jacal. Su instinto era feroz y parecía el de un animal irracional, pero algo en su mente le decía que no debía hacerles daño a los que habitaban esa casa. Colocó con mucho cuidado en el suelo su carga para tomar un respiro. Luego de unos minutos lo volvió a cargar y se dirigió hacia aquel jacal con mucho cuidado. Cuando estaba más cerca, con su increíble vista y en completa oscuridad, pudo distinguir que unos hombres amenazaban a una mujer y a 2 niños tratando de incendiar su casa con unas antorchas. Sin sentir el peso que traía en sus espaldas, corrió lo más rápido que pudo. Después de dejar a su padre en el piso, se abalanzó contra aquellos hombres que aterrados no creían lo que estaban viendo.
Todos a una voz de mando dispararon, pero como sus armas no contaban con balas curadas, no le hicieron daño alguno. El animal terminó con todos y cada uno de aquellos hombres. Después todo quedó en silencio absoluto. Aquella mujer no sabía qué estaba sucediendo, y aterrada solo se abrazaba de sus pequeños hijos cubriéndolos con sus enaguas, pensando que aquella bestia endemoniada acabaría con ellos también. Al escuchar la voz de la mujer, el muchacho cayó en cuenta que se trataba de su madre, y en ese momento recuperó un poco de su cordura. Al escuchar la voz de su amado hijo, su madre no podía creer lo que estaba viendo, y con un poco de temor lo abrazó. No sabía por qué se había convertido en esa bestia, pero como fuera la situación se trataba de su hijo. Entraron a la casa, y Flavio empezó a contarle todo lo que había vivido. Ni siquiera tuvieron tiempo de velar debidamente el cuerpo de su padre, así que lo enterraron a un lado de su jacal entre unos nopales que tenían sembrados. Ellos sabían que debían escapar antes de que la bruja fuera para hacerles un mal como se lo hizo a su padre. Sabían que podría mandar a más hombres para intentar matarlos. Ese mismo día se despidieron del pueblo, no sin antes contar esta impresionante historia. Entre los testigos de aquella tarde se encontraba mi abuelita, que en ese tiempo era solo una niña. Ella cuenta que pudo ver la mirada de aquel muchacho, y tenía una especie de brillo en sus ojos. Esta historia sucedió en un pequeño pueblo del estado de Durango, y créanme que hasta la fecha se sigue contando este impresionante relato, para que no quede olvidado con el tiempo.